nuestro fuerte libertador, y eres el infinito Dios, y el infinito Dios, y tú no desmayas, nunca fallas, y defensor de los débiles, y nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios, reinará por siempre nuestro fuerte libertador, y eres el infinito Dios, y el infinito Dios, que tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, y nos levantaste en alas de águila. Dile, te adoramos, Dios, te adoramos, tú eres el infinito Dios y solamente a ti te adoramos. Dios Reinará por siempre nuestro fuerte libertador, Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador, y eres el infinito Dios. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, y defensor de los débiles, y nuestro consolador, y nos levantaste en alas de águila, y eres el infinito Dios. Vamos, levanta tus manos y dile: el infinito tú eres infinito, que tú no desmayas, nunca fallas, y defensor de los débiles, nuestro consolador, y nos levantaste en alas de águila. eres El infinito Dios, tú eres infinito Dios, te adoramos. Te adoramos, Jesús, tú eres digno. Cuando tienen un Dios infinito, solamente le adoramos. Dile: solamente a ti te adoramos.
Te adoramos, hermoso Jesús. Solamente a ti, Jesús. El mundo busqué y no pudo llenarme de ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Yo no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada. nada mejor que mi Dios. Lo puedes declarar con todas tus fuerzas. No hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Dile. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás.
Puedes levantar tus manos y decirle una vez más: yo no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada. nada mejor que mi Dios. Gracias, Jesús, tú eres digno de alabanza y adoración. Solamente tú eres digno de alabanza y adoración. Te adoramos a ti, amado Jesús. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. Y a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Y cuando en rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debemos todo a ti, Jesús. Debo todo a ti. Jesús, hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. Y ya a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Y cuando en rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Y debo todo a ti, y debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me Nos rendimos ante ti. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo. Puedes levantar tus manos y declararlo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti. Eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo a los pies de la cruz. rindo todo a ti. Asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor y blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. Debo todo a ti. Dile una vez más con todas tus fuerzas. Y a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy,
asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Y debo todo a ti. Debo todo a ti. Te adoramos, Jesús. ¿Por qué no le dices una vez más, mi fe está en ti, únicamente en ti, en tu santidad? Y hoy decido abrir mis brazos hacia ti porque tú eres mi Padre y eres mi Salvador. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo a los pies de la cruz. Rindo todo a ti, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz, Sí, Señor Jesús. rindo todo a ti. Te adoramos y te exaltamos, Rey, Asombrado estoy, porque tú eres maravilloso, amado mío, asombrado estoy. digno de toda gloria Rojo fue tu amor, y digno de ser exaltado, Rey. mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Gracias, Jesús. Qué bueno es poder adorar el nombre de nuestro Dios y poder exaltarlo. En realidad yo creo que el mejor lugar a donde podemos estar es en la casa de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que la lluvia no los espantó. Digo, hay que echarle la culpa hoy a la lluvia, ¿verdad? Que por eso no vino la iglesia, hay que echarle la culpa a la lluvia. Entonces, queremos darle la bienvenida a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. A la iglesia allá en Tula, hay algunos que están conectados, que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer saber que nos siguen y que se alimentan de la palabra del Señor. Y bueno, pues hoy vamos a tener nuestra predicación como lo hemos estado haciendo durante estos tiempos, y quiero hoy hablarles sobre, como lo hemos estado haciendo, sobre el libro de Romanos, y hoy vamos a ver el capítulo 5 de los Romanos. En realidad la carta a los Romanos tiene grandes enseñanzas en donde nos habla precisamente de la fe, nos habla de la justificación, nos habla de la redención, nos habla del pecado. Y hoy quiero hablarles Romanos capítulo 5 versos 3 al 5, que es viviendo
tribulación, ¿verdad? La palabra tribulación no nos gusta. Bueno, al menos a mí nunca me ha gustado la palabra tribulación, porque pienso que ya es la gran tribulación cuando hablamos de tribulación. Pero cuando era niño y escuchaba tribulación, híjole, como que me espantaba, ¿no? Porque sobre todo cuando escuchábamos un canto por ahí que decía un lamento, un sollozo y mamá, y ay mamá, ¿verdad? Pero bueno, en realidad ya con el paso del tiempo me he dado cuenta que la tribulación es algo que ha estado en la historia de la humanidad. El pueblo de Israel vivió tribulaciones, la iglesia primitiva vivió tribulaciones, la iglesia en el tiempo de la Reforma vivió tribulaciones, la iglesia, hablo de la Reforma de cuando Martín Lutero, la iglesia cuando llega a los países latinos, aquí a nuestro México querido, allá por los años de los 1800, pues encontramos que también vivió tribulación. En los años del siglo pasado vivió tribulación, y en este tiempo vivimos tribulación, ¿verdad? Y no nada más nosotros, sino todo el mundo se siente atribulado por esto del coronavirus, pero hoy no le vamos a hacer caso al coronavirus, ¿sí? Sino vamos a hablar de lo que la Biblia nos habla en cuanto a vivir tribulación. Y el apóstol Pablo, cuando él vivía, y bueno, parte de su vida la pasó en Roma, y no la pasó visitando las ciudades de aquel tiempo, sino que la Biblia nos enseña que cuando llegó a Roma, llegó hecho prisionero y estuvo en la cárcel en Roma, y desde ahí él seguía predicando la palabra del Señor, y la verdad me asombra Pablo, y yo espero que allá en la eternidad algún día me lo encuentre y le voy a decir: oye Pablo, ¿y cómo le hacías? O sea, para andar escribiendo cartas y ahí tú en tribulación, y todavía andabas mandando cartas para consolar a la iglesia, y vaya que tú no estabas en un lecho de rosas, como lo dijo el señor Cuauhtémoc, ¿verdad? Pero Cuauhtémoc, el de los mexicas, no el de estos Cuauhtémoc, ¿no? Cuando le dijeron, le dijo su cuate: pues ya diles dónde está el tesoro, mira, ¿qué no sientes que nos están quemando las patrullas? Y entonces le dijo: ¿y tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? Y yo creo que así Pablo es lo que, cuando él predicaba y hablaba de la tribulación, pues Pablo no estaba en un lecho de rosas. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versos 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces encontramos que si nosotros leemos el primer versículo y el segundo versículo de Romanos 5, el primer verso creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, el apóstol Pablo les dice: miren, yo sé que estamos justificados, yo sé que la gloria de Dios se manifiesta, yo sé que la gloria de Dios la sentimos porque nosotros somos salvos, Jesucristo murió por nosotros, es un regalo de gracia y esto es bien padre. Pero entonces el verso 3 inicia: y no solo esto, o sea, eso es bueno, pero es mejor cuando nosotros nos gloriamos en el tiempo de las tribulaciones. Y ahí es donde en realidad se mide o se prueba el termómetro de los hijos de Dios. Ahí es donde se ve si efectivamente eres un hijo de Dios o eres un hijo de tu mamá, ¿no? Nada más, hasta ahí quedaste, ¿sí? Y entonces la Biblia nos enseña algo interesante. Es decir, Pablo nos anima a regocijarnos también en el sufrimiento. Qué loco Pablo, ¿verdad?
Oye, regocíjate cuando estás sufriéndote. No solamente ponte contento, sino regocíjate. Debe ser un gozo extremo cuando pasas tribulación, cuando estás sufriendo. Y además te debes de sentir así como una persona privilegiada porque estés pasando por sufrimiento, por tribulaciones. Para ti debe ser un privilegio sufrir, pero está hablando del sufrimiento por la causa de Cristo. No el sufrimiento que tú te flageles porque piensas que de esa manera vas a obtener la salvación, no, sino está hablando de un sufrimiento por la causa de Cristo. Y esto es lo que nos sorprende. El apóstol Pablo menciona 3 formas diferentes de encarar el sufrimiento en estos versos. La primera es: la mayoría se queja del sufrimiento. ¿Ustedes han conocido gente que se queja de todo y por todo? ¿Sí? ¿Sí lo han conocido? Y entonces se queja porque hoy salió el sol y salió con paraguas. ¿Cómo voy a creer que hoy salió el sol? Hoy que salí con paraguas, hoy salió el sol. Llega a algún lugar o por algo regresa a su casa, deja el paraguas y sale sin paraguas y llueve y se enoja. ¿Sí conocen a esa gente? Bueno, entonces hay gente que se queja del sufrimiento. Se queja porque sufre y porque no sufre, porque piensa que los sufrimientos solamente les llegan a ellos. Esa es la primera, o el primer grupo de personas de cómo encaran el sufrimiento. Solamente quejas, deberían de llamarse todos dolores. El segundo grupo son aquellos que soportan valientemente o estoicamente el sufrimiento. ¿Y saben quiénes eran los estoicos? Los estoicos eran un grupo de filósofos griegos y romanos que se resistían a ser afectados por la alegría o la tristeza, y mucha gente los admiraba. O sea, son aquellos que están sufriendo y tú les preguntas: ¿cómo estás? Bien. ¿Conocen a alguno de ustedes? Espero que no sean ustedes, pero ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y les ves la cara y dices: no puede ser. Si eso es bueno, entonces ¿cómo será cuando está mal? ¿Sí conocen a gente así? Hablan o son como esos filósofos estoicos en donde el sufrimiento a mí no me afecta. Oye, ve lo que te hizo. Sí, pero a mí no me afecta. Yo ya aprendí a dominar mis emociones. ¿Han conocido a gente así? Y apenas platicas tantito con ellos y sueltan toda su tristeza, todo su dolor, porque simplemente se reprimen. Y entonces estoicamente ellos piensan que de esa manera pueden resistir el dolor. Y piensan que de esa manera van a ser aceptados en la sociedad o en su familia. Y los terceros, el tercer grupo, son aquellos que son los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, terminando lo que les voy a decir, me dicen si son hijos de Dios o no. ¿Sale? Sí, porque ahorita pues todos somos hijos de Dios, pero ya que hablemos a lo mejor van a decir: ay, pastor, creo que soy de los estoicos, o soy de los primeros, que solamente me quejo del sufrimiento, ¿no? Es que Dios no me contesta, ¿para qué oro? ¿Sí? ¿Han escuchado a algunos así que hablan? ¿Sí o no? Pero miren lo que la Biblia nos enseña. Los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, no solo soportamos el sufrimiento, sino que también podemos regocijarnos en él. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña en estos 3 versos que hemos leído, del 3 al 5, nos enseña cómo el sufrimiento puede producir frutos en nuestra vida. Es decir, el sufrimiento va a traer frutos a tu vida. Y cuando nosotros sabemos que el sufrimiento es parte de nuestra vida y que como hijos de Dios, a pesar de que estamos sufriendo,
no vamos a meternos en una concha, no vamos a estar renegando de Dios, no vamos a estar de quejumbrosos, no vamos a decir que estamos bien cuando no estamos bien, sino que en realidad la Biblia, a través de Pablo, me dice de 4 cosas que el sufrimiento o la tribulación produce como un buen fruto. ¿Sí? El primero de ellos es la paciencia. La paciencia, en el verso 7 de este mismo capítulo 5 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y en realidad la Biblia nos enseña que la palabra paciencia significa, o la idea aparece en el verso 7, y es de perseverar, de ser constantes en la tribulación. La tribulación no es fácil vivirla. La tribulación es algo que nos duele, que nos mortifica, pero con Cristo salimos victoriosos. Con Cristo nosotros podemos soportar la tribulación, y no es que nos alegremos de que qué bueno que me duele. Oye, eso no sería correcto, ¿verdad? Eso no es correcto, pero sabes, hay algo. Y mira, ya tengo casi un año que me duele la pierna, y de momento me duele un chorro y de momento casi no me duele. Sí. Pero hay algo que yo he aprendido. Ese dolor no me va a quitar el gozo de poder seguir predicando la palabra de Dios. No me va a quitar el gozo de poder estar con ustedes. No me va a quitar el gozo de poder estar aquí parado para hablarles de la palabra de Dios. Eso no me lo va a quitar. Y no piensen que lo estoy haciendo de una manera estoica, así como para que todos vean que el dolor yo lo puedo soportar. No, porque si hay algo que me he dado cuenta es que muchas de las veces cuando estoy allá y no aguanto el dolor y paso para acá, ¿qué creen? Me aviento el tiempo de predicación sin ningún dolor y sin nada, y cuando bajo otra vez me duele. A veces hasta digo, híjole, mejor me voy a quedar predicando día y noche, aunque ustedes se vayan, y así seguramente ese dolor se va, no va a estar haciéndolo. Pero eso habla de la paciencia, eso habla de la perseverancia, eso habla de la constancia. Las tribulaciones, pónganme mucha atención, todas las tribulaciones van a ser pasajeras, todas. Y cuando hablo de pasajeras, no quiero decir que van a ser de 1 minuto o de 2, pueden ser muy largas, pero al final van a ser pasajeras. Y van a ser pasajeras, mira, por ejemplo, una tribulación. Hace un rato platicábamos con una persona, y cuando platicaban decían, es muy simple. La vida, o en la vida, mejor dicho, muchas veces las tribulaciones en los hombres de Dios los ha llevado a sufrir. Y los ha llevado a sufrir porque han sido atormentados o por una enfermedad. Y el apóstol Pablo nos enseña que él sufría una enfermedad. No nos dice la Biblia que, nada más nos dice que le daban su tecito. Entonces quiere decir que tenía un problema en el aparato digestivo. Podría ser colitis, podría ser reflujo, podría ser, no sé qué haya sido, pero era algo que lo atribulaba. Pero él, en medio de la tribulación, se regocijaba, no porque tuviera esa enfermedad, sino se regocijaba en Cristo Jesús, porque Él lo había salvado, porque Él le había dado la vida eterna, y porque a través de Jesucristo Él podía haber sido perdonado de todos sus pecados. Ahora, podemos ver eso a través de una enfermedad, pero podemos ver en la historia cuando a la iglesia, a los primeros cristianos, los tomaban prisioneros para que renegaran de Dios, y cuando ellos no renegaban, los ponían como una antorcha. Eso era una tribulación muy fuerte. Pero la historia también nos enseña que ellos ahí en la hoguera, o cuando los arrojaban al Coliseo para que las fieras los destrozaran y los mataran, ellos alababan a Dios. Y la tribulación era pasajera, es decir, hasta el momento de su muerte. Ahí terminaba su tribulación, porque después ellos estaban en la misma presencia de Dios.
Entonces, no importa cuál sea tu tribulación, lo que sí es importante es que tú debes de ser una persona paciente, porque la tribulación va a pasar, aunque no digas amén. El siguiente fruto es la prueba. Esta palabra tiene la idea de probar algo para ver si es verdadero o genuino, para ver si pasa la prueba, es decir, para ver si es aprobado, para ver si es probada su fe y después ser aprobado. Y esto puede significar una calidad de aprobación. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 3 y verso 12. El verso 3 de Santiago capítulo 1 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia o produce paciencia. Entonces, cuando tú eres probado, escúchame bien, cuando tú eres probado por una enfermedad o eres probado por una tribulación, ya sea que la economía caiga, ya sea que tengas un problema emocional o cualquier otro tipo de cosas, eres probado. Y eres probado para ver cuál es tu reacción. ¿Vas a renegar de lo que te está pasando? ¿Vas a quejarte como los primeros? ¿O vas a tomar el sufrimiento estoicamente para que otros vean que tú sí aguantas? ¿O simplemente en medio del sufrimiento y del dolor podrás hacerlo como Pablo y Silas, levantar alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y es por eso que el apóstol Santiago dice que la prueba de vuestra fe, es decir, mi fe es probada, ponme mucha atención, mi fe es probada a través de las tribulaciones. Y cuando mi fe es probada, entonces esa fe que yo tengo en Dios produce paciencia. Y entonces yo digo, no importa cuánto dura la prueba, no importa cuán difícil pueda ser la prueba, yo creo en Él, yo espero en Él, porque yo sé que Él está conmigo. Y si es el tiempo de partir de esta tierra, no importa, Él está conmigo. Y eso es cuando la prueba tu fe. El verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, la Biblia me enseña que la prueba, pasar la prueba, me garantiza, escúchame bien, pasar la prueba con paciencia me garantiza la vida eterna. Aunque en medio de la prueba tenga que perder la vida. Y es por eso que podemos ver en la historia, como hace un rato lo decía, en la iglesia primitiva, que no importaba que fueran arrojados al foso de los leones, que no importaba que los pusieran como hogueras, que no importaba que en el tiempo de la Inquisición fueran torturados con herramientas de tortura, no importaba, porque ellos podían pasar la prueba por la fe que tenían en Cristo. Y esa fe en Cristo les producía la paciencia para poder soportar la tribulación hasta el último momento que ellos respiraban, porque de ahí pasaban directos a la vida eterna. Así es de que escúchame bien, las tribulaciones no siempre es un castigo de Dios por tu pecado. La tribulación es para ver cuánta paciencia tienes y qué tan apto eres para pasar la prueba que se te está poniendo en tu vida como hijo de Dios. Para aquellos que piensan que pasar una tribulación es porque viven en pecado, la Biblia hoy nos está enseñando
y no nos está hablando de gente pecadora, nos está hablando de hijos de Dios que tienen que ser pacientes y soportar la prueba. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se somete? Nuestra fe se somete a prueba. ¿Qué tanto amas a Dios? O sea, decir que creo en Dios es fácil, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, ahí ni siquiera tienes que decirlo. Dios ve tu fe, Dios ve tu paciencia y Dios ve que estás pasando la prueba. Por eso que el apóstol Pablo dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes que es bien complicado decirle a Dios gracias cuando estás en medio de la prueba? Es de lo más difícil, de verdad, créanme, es de lo más difícil. Muy pocas veces en mi vida como hijo de Dios, ya así adulto, como ustedes me ven, y como pastor, muy pocas veces hemos tenido que decirle a Dios gracias por tanta injusticia que están cometiendo en contra de nosotros. Gracias. Y no es que le dé las gracias por lo que está pasando, sino le estoy dando gracias a Dios porque a pesar de esa prueba, Él me da la paciencia para poder ser aprobado delante de Él y no renegar. Y no renegar, porque eso es lo importante, porque nuestra fe es probada, así como el oro es probado por el fuego, así nuestra fe es pasada por fuego. De tal manera que la tribulación que muchas veces pasamos es como que si estuviéramos pasando por fuego. Y vaya que duele, vaya que se siente uno mal. Muy pocas veces en esos momentos difíciles he jalado a mi familia y les he dicho: vamos a darle gracias a Dios a pesar de lo que está pasando en nuestro derredor. Vamos a darle gracias a Dios. Y cuando le damos gracias a Dios, el problema no se soluciona. No crean ustedes que así, ya se solucionó y por eso el pastor le da gracias. No, el problema no se soluciona, pero hay una paz en tu corazón, hay un gozo en tu corazón que puedes alabar a Dios, que puedes glorificar a Dios, y es cuando en realidad pasas la prueba, cuando tú puedes adorar a Dios. Otro fruto que es o que se da a través de la tribulación o del sufrimiento, un buen fruto, es la esperanza. Cuando nosotros somos probados y tenemos paciencia y no nos desesperamos, es porque nuestra esperanza está en la vida eterna. Y entonces, cuando nuestra esperanza está en la vida eterna que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, es por eso que tú y yo podemos vivir confiados en pasar con éxito mayores sufrimientos, porque nuestra esperanza no es lo que el gobierno nos pueda dar, nuestra esperanza no es la vacuna que está ahorita saliendo, esa no es mi esperanza. Mi esperanza la tengo muy bien delimitada, la tengo presente desde hace muchos años atrás. Mi esperanza es estar un día en las mansiones celestiales con Cristo Jesús. Esa es mi esperanza. Yo no sé cuál sea tu esperanza, pero mi esperanza es esa. Y esa esperanza es la que me produce paciencia, es la que me hace ser paciente en medio de la tribulación, es la que me hace aprobar la prueba cuando estoy pasando por tiempos de sufrimiento, porque mi vista no está puesta en el entorno que estoy viviendo, sino que mi vista está puesta en el Señor Todopoderoso, en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que ha hecho la expansión celeste, en el Dios
que ha preparado una mansión en el reino celestial para mi vida, y que Jesús dijo: voy pues allá a donde está mi Padre, y si no hubiera un lugar para ustedes, no se preocupe, porque entonces yo voy y lo preparo. Pero mi esperanza no es que Jesús está yendo a preparar el lugar, sino mi esperanza es que mi Padre celestial ya tiene una morada para mi vida, para que yo pase toda la eternidad con Él. Esa es mi esperanza, iglesia. Y como esa es mi esperanza, entonces yo puedo entender que en este lugar, en esta tierra, yo solamente soy un peregrino. Estoy de paso. Ahora pónganme mucha atención. El estar de paso no quiere decir que entonces me eche a la hamaca y no haga nada. No, eso no es lo que Dios nos enseña. Tú y yo tenemos que trabajar, porque el trabajo, ponme mucha atención, lo instituyó Dios. Entonces tú y yo tenemos que trabajar. Tú y yo tenemos que ser sabios. Dios nos puso aquí para gobernar. Dios nos puso aquí para hacer algo mientras vivimos en esta tierra. Pero hay algo importante: yo estoy de paso en esta tierra. Así es de que, en primer lugar, tenemos paciencia. En segundo lugar, tenemos prueba. En tercer lugar, tenemos esperanza. Y en último lugar, el fruto es no avergonzarnos. Es decir, no sentir vergüenza. Y lo que Pablo nos está enseñando es que nuestra esperanza en Cristo no es en vano, porque podemos estar seguros del éxito final. Yo no sé tú, pero yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que un día voy a estar con Cristo. O sea, yo tengo esa seguridad, y eso no me avergüenza. La gente tiene que saber que yo soy hijo de Dios. La gente tiene que entenderlo, que soy hijo de Dios. Y cuando la gente sabe que tú eres hijo de Dios, entonces estás haciendo lo que dice aquí este pasaje bíblico, en donde dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuándo es o por qué un hombre, una mujer puede hablar libremente de Jesucristo como su Salvador personal? Es porque no vive avergonzado. Es porque el Espíritu Santo está en su vida. Es porque el Espíritu Santo le da la fortaleza para poderle decir a la gente que es un hijo de Dios, para poderle dar el mensaje de salvación a todos aquellos que van camino a la muerte eterna. Así es de que, mis amados, si ustedes se avergüenzan de ser cristianos, de ser hijos de Dios, entonces quiero decirles que no tienen una esperanza en Cristo, y quiero decirles que no han pasado la prueba, y quiero decirles que no son pacientes. Por tal motivo, el Espíritu Santo no vive en ustedes, no guía su vida, porque la Biblia es muy clara y nos dice que toda esta obra está siendo por Dios mismo hecha en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Nosotros, pónganme mucha atención, nosotros por nuestras propias fuerzas, nosotros seremos derrotados por nuestras propias fuerzas. Pero ¿sabes? Dios nunca va a ser derrotado, nunca. Así es de que si Dios está en nosotros, entonces nosotros somos más que vencedores. Y esto lo dice la Biblia. Entonces miren, el diablo pensó que había derrotado al Hijo de Dios cuando murió en la cruz del Calvario. Él dijo: ya lo vencí, ya acabé con él. ¿Pero qué creen? No lo había vencido, porque la Biblia dice que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos victorioso. Y sabes, tú y yo también
nosotros hoy, cada día que vivimos, cada día que despertamos, escúchame bien, despertamos en victoria. No despertamos derrotados, sino despertamos en victoria. Pero nuestra paciencia debe de ser suficiente para soportar la prueba. Nuestra esperanza debe de ser suficiente para no avergonzarnos del Cristo resucitado, para no avergonzarnos del Padre, sino que cada uno de nosotros podamos en realidad decirle a Dios: aquí está mi vida, no importa cuán grande sea la tribulación que vaya yo a pasar, no importa qué es lo que suceda. Lo que sí debe de estar vivo en mi corazón, en mi espíritu, es que la paciencia o la tribulación debe de producirme paciencia. Y vaya que la necesitamos. Vaya que necesitamos la paciencia de Dios. Porque si no tuviéramos la paciencia de Dios, ya hubiéramos mandado al cielo a no sé cuántos. ¿Sí o no? Bueno, quién sabe si al cielo, ¿verdad? Pero ya de este mundo ya los hubiéramos sacado, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos la paciencia. Soportamos la prueba, pasamos la prueba, y nuestra esperanza no nos avergüenza. El apóstol Pablo en el primer capítulo de la epístola a los Romanos, en el verso 16, si no mal recuerdo, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y sabes, tú y yo no nos avergonzamos y no avergonzamos el evangelio. Hay dos cosas: una es que yo me avergüence de ser cristiano, y otra, que avergüence la palabra de Dios, la iglesia de Cristo, la avergüence por mi forma de vida. Sí, aunque ustedes no lo crean, cuando una persona que viene a la iglesia y que se dice hijo de Dios comete pecado y sigue viviendo en pecado, avergüenza la iglesia, aunque él sea un sinvergüenza. ¿Sí? Avergüenza la iglesia. Entonces, quiero terminar. Como hijos de Dios, no es fácil pasar el sufrimiento. Es decir, somos humanos y sentimos el dolor, sentimos la tristeza, el sufrimiento, lo sentimos. Y no es fácil pasar por esos momentos críticos de sufrimiento. Mucho menos cuando te das cuenta que la gente se deleita o abusa de ti, abusa de tu paciencia. Sin embargo, tú y yo debemos saber que Dios muchas de las veces permite que tú y yo pasemos por tribulaciones. ¿Y sabes por qué lo permite Dios? Para fortalecer tu paciencia, para fortalecer tu fe, para que puedas pasar la prueba como un genuino hijo de Dios, para que tu esperanza, nuestra esperanza que está en nuestro Padre Celestial, de que Él nos dará la vida eterna, que no perdamos de vista que somos peregrinos en esta tierra, sino que un día estaremos con Cristo en las mansiones celestiales, y que las tribulaciones no serán motivo para avergonzarnos de que somos hijos de Dios. Así es de que, iglesia, nunca te avergüences de ser un hijo de Dios. Levanta tu rostro para que cuando alguien te diga: ¿y tú quién eres?, puedes decir: yo soy un hijo de Dios. Pero más que lo hables con tu boca, lo digas con tu testimonio: yo soy un hijo de Dios. Y que la gente misma pueda decir: ya le hice la vida cansada. Es más, que ellos pierdan la paciencia y no tú. Y que de esa manera entonces ellos mismos puedan reconocer que eres un hijo de Dios. Y tú y yo debemos de estar conscientes que con Cristo somos más que vencedores y que Él es nuestra justicia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y esos dos versos
son muy buenos, pero me gusta porque el verso 3 dice, y no solo esto, o sea, las cosas buenas pues las tomamos bien, ¿sí o no? O sea, da gusto, o sea, saber que Cristo murió por ti, que tú no tienes que pagar nada para ser salvo, pues es motivo de gozo. Pero es por eso que dice, y no solo eso, sino también en medio de las tribulaciones debe de haber gozo, debes de glorificar a Dios, debes de exaltar a Dios, porque a través de las tribulaciones, la tribulación te produce paciencia, y la paciencia te hace pasar la prueba, y la prueba te hace sentir esperanza, y la esperanza es lo que te lleva a no avergonzarte, porque todo esto es a través de la fe y del Espíritu Santo que vive en ti. Así es que quiero que te pongas de pie y le demos gracias a Dios, y que podamos decirle: Señor, gracias, en verdad muchas gracias, porque puedo saber que las tribulaciones no es algo malo que venga a mi vida, sino las tribulaciones es algo en donde yo puedo probar que soy un hijo genuino tuyo, que yo puedo probar que tengo la esperanza de un día estar contigo en la patria celestial. Así es de que, amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, si en este momento estás pasando por alguna tribulación, si estás pasando por momentos críticos en tu vida, escúchame bien, la Biblia es clara, y la Biblia nos enseña, y hoy hemos visto a través de la palabra, que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia te hace pasar la prueba. La prueba te ayuda a tener esperanza, y la esperanza te hace no avergonzarte de Dios. Y todo esto no es por ti, es porque el Espíritu Santo está en ti. Y el saber que el Espíritu Santo está en ti, eso se llama fe. Así es de que todo esto es un proceso en donde tú y yo tenemos que pasar, y vamos a dejar de pasarlo hasta que muramos o hasta que Cristo venga por su iglesia. Así es de que quiero que ores conmigo y que repitas esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra, y te doy gracias, Señor, porque puedo aprender que las tribulaciones me ayudan a ser paciente, me ayudan para pasar la prueba, me ayudan para que mi esperanza se fortalezca, y me ayudan para no avergonzarme de ti. Padre, gracias, porque esto yo no lo podría hacer por mis propias fuerzas, sino que esto es posible por la fe en ti, y porque tu Espíritu Santo es el que me fortalece y me ayuda a pasar las tribulaciones. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Espero que podamos vernos próximo domingo a las 10 de la mañana, y bueno, pues martes 8 de la noche. Un abrazo y bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor.